Hola, hola, ¿cómo están? Qué gran gusto saludarlos. Bueno, vamos a dar unos minutitos más para empezar en punto y luego arrancamos con esta gran sesión de 5 secretos para el antienvejecimiento. Empezamos a las 12 en punto, así que acuérdense de todos los invitados que están por ahí pendientes de conectarse, ingresar de una vez al link en Facebook que tenemos. Ya nos vemos. Bueno, muy bien. Lo prometido es deuda. A las 12 en punto iniciamos. Ya veo muchísima gente conectada. Estoy viendo gente conectada desde México, desde Colombia, desde Perú, Ecuador, Bolivia. Bienvenido, Bolivia, que hoy inicia su gira. ¿Cómo están todos? Estoy viendo gente conectada también de Estados Unidos. Me alegra muchísimo ver tanta gente interesada en esto y pues bueno, bienvenidos a esta sesión de secretos para retrasar el envejecimiento de acuerdo a 100 años de estudios científicos. Yo soy Carolina Moreno, soy colombiana, pero estoy viviendo en México en este momento y pues bueno, estoy muy feliz de hablar de este tema con todos ustedes porque a mí en lo personal me parece muy interesante y pues siempre trato de aplicar en mi día a día estos secretos, ¿no? Tenemos varios expertos en las diferentes ramas que permiten que este webinar sea posible. Y pues segundo, porque realmente nosotros llevamos muchísimo tiempo recaudando toda esta información, practicándola y pues queremos que ahora ustedes también la tengan. Pero bueno, esto es solamente un pedacito comparado con los años y estudios que hay detrás realmente de este tema. Todo lo que ustedes van a escuchar el día de hoy está basado en investigaciones de más de 70 universidades y centros de investigación. La idea es que ustedes puedan tener varios recursos prácticos y puntuales que puedan empezar a trabajar hoy mismo, que los tengan a su disposición y que puedan de verdad empezar a sentir la diferencia. Esa es como la parte que a mí más me gusta de todo esto, porque yo soy una apasionada de aprender y pues bueno, a mis 35 años creo que ya llevo un par de esos años aprendiendo a comer mejor, a suplementarme mejor, a hacer ejercicio. Y bueno, espero que todos ustedes después de esta sesión también vean la importancia de esto. Lo que no sabemos es que uno empieza a envejecer en realidad más o menos después de los 21 años. Es ahí en donde el cuerpo deja de producir lo que uno debe de producir, deja de funcionar al ritmo que debería de funcionar y desde ahí es cuando uno puede empezar a poner en práctica todo lo que estamos hablando en este momento. Así que es muy importante que todos se queden hasta el final de esta sesión y no se pierdan de ningún tip y de ningún secreto. Bueno, muy bien, entremos en materia. El primero de estos consejos está relacionado con nada más y nada menos que la nutrición. Y tenemos a uno de los mejores expertos para hablar al respecto. Él tiene una maestría en biotecnología y ciencias de alimentos y suma más de 15 años de experiencia en antioxidantes, alimentos funcionales y metabolismo humano. Los estudios en biotecnología y nutrición celular. Así que pues además realizó una estancia doctoral en el Centro de Estudios Nutricionales y de Envejecimiento Jen Mayer. Es para mí de verdad un orgullo presentarles a ustedes el primer secreto a cargo de este gran experto, el doctor Hugo Palafox. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Carolina? Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos a este foro y sobre todo muchísimas felicidades por estar aquí, porque justamente eres tú el que se va a llevar esperanza, soluciones a tu vida diaria, a ese mundo que al parecer está diseñado para distraernos constantemente.
y nos distrae de lo más importante que es tu salud. Y tu salud tiene que estar conectada con tu edad, con tu juventud. Nunca vas a ser más joven que hoy, ¿verdad? No importa la edad que tú tengas, nosotros tenemos que luchar por preservar esa juventud. Y desde la nutrición hay muchísimo que se puede hacer. Esa es la buena noticia. Pero antes de entrar a esa parte, siempre me gusta mucho iniciar por ¿en dónde estoy parado y cómo llegamos aquí? Son preguntas que nos hemos hecho los científicos por muchísimo tiempo. Analizamos la realidad, analizamos el presente y analizamos hacia dónde vamos, pero todo parte de cómo llegué aquí. Y desde el tema de bienestar, hoy podemos ver estadísticas, están al alcance de un clic en Google, por ejemplo. Tú puedes buscar cuáles son los 10 factores o las 10 razones de muerte que hoy existen en los humanos. ¿Cuáles son las principales enfermedades relacionadas con la muerte en los humanos? Por ejemplo, puedes buscar los principales desafíos de salud hoy en día. Muchísimas estadísticas realizadas por organizaciones de alto reconocimiento. La realidad es que yo te voy a adelantar. La realidad es que hoy tenemos pandemias. Efectivamente, sí, la pandemia de COVID-19 fue muy sonada, pero la realidad es que tenemos años con una crisis de salud y que tiene que ver mucho con tu nutrición. Tiene que ver mucho con el hecho de que hoy, te puedo adelantar, estamos en la era del envejecimiento acelerado y enormemente tiene que ver con tu nutrición, con lo que haces o con lo que no haces. Muy bien. Hoy tenemos enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, síndrome metabólico, sobrepeso y obesidad, como los top en pandemias hoy en temas de salud. Y lo que tienen en común este tipo de padecimientos es justamente malos hábitos alimenticios, malos hábitos de nutrición, malos hábitos de vida y están relacionados también con envejecimiento acelerado. Todo está conectado. Esa es la realidad hoy en día. La realidad es que hoy hemos puesto un enorme protagonismo en alimentos que inflaman, en alimentos que te oxidan, por ejemplo. Tengo ya varios años muy enfocado en entender cómo llegamos aquí y muchos años discutiendo esto con otros colegas. Afortunadamente, gracias a Dios, al día de hoy estoy conectado con más de 40 científicos a nivel mundial en el campo de metabolismo, biotecnología, nutrición celular, entre muchos otros campos. Somos un equipo multidisciplinario. Hoy, por ejemplo, estoy conectado con un grupo que se llama Alfa Nutra en Latinoamérica, donde están los top de tops, grupos de investigación y científicos enfocados en el tema de nutracéuticos, alimentos funcionales, nutrición humana. Y evaluando la evidencia científica, estamos viendo que tenemos que regresar a lo básico, a lo simple. Y es ahí donde viene la parte de evolución. Qué interesante, ¿no? Cómo hoy, para entender un tema actual, en temas de salud, nutrición, tenemos que voltear a la evolución, tenemos que voltear al pasado. Y hoy, con base en la evidencia científica, entendemos muy bien por qué el cuerpo humano funciona como funciona. El cuerpo humano funciona por la forma en que lo alimentamos y por la forma en que vivíamos hace más allá de cientos de miles de años atrás, incluso millones de años con nuestros ancestros. Y hoy entendemos que, por ejemplo, el cuerpo humano está estructurado a partir de entrada de mucha agua. Nuestro cuerpo, nuestras células están formados principalmente de agua, alrededor de 65% de agua más o menos. Nuestra composición estructural de nuestro cuerpo, nuestras células, está enormemente compuesta por proteínas y luego por grasas. Entonces, fíjate, agua, proteína y grasas. Solamente con esto, nuestra célula hace tremendas cosas. Por otro lado, tenemos estos micronutrientes o microcompuestos
que no por llamarles micro son menos importantes, son enormemente importantes, como son minerales y vitaminas. Nada pasa en nuestro cuerpo sin la presencia de un mineral o una vitamina. Y finalmente, los carbohidratos, por ejemplo, están en cantidades muy pequeñitas en nuestras células. No estamos compuestos de carbohidratos. Sí los necesitamos, por supuesto, pero no estamos compuestos de ellos, ¿va? Entonces, hoy, el peso de la evidencia científica en los últimos 10 años se sigue inclinando hacia este aspecto. Fíjate, lo más importante va a ser que tú vayas, por ejemplo, con un especialista en nutrición que evalúe tu nutrición en base a tus necesidades. Eso siempre va a ser lo primero y lo más importante. Pero lo que yo te puedo decir, después de toda esta colaboración gigantesca y evaluar muchísima evidencia científica, hoy todo parece indicar que si nosotros volteamos nuestra alimentación a estar enfocada respecto a cómo está compuesto nuestro cuerpo, se empiezan a poner en orden muchísimas cosas. Sobre todo, incluso empiezas a rejuvenecerte. Nosotros, por ejemplo, como humanos, empezábamos o nos desarrollamos por muchísimo tiempo consumiendo animales de caza, tomando agua, siempre vivíamos cerca de establecimientos de agua, comíamos vegetales, por supuesto. Pues no había toda esta comida industrializada llena de carbohidratos refinados, de harinas, de azúcar. No había nada de eso. Básicamente eran alimentos que estaban al alcance de tus habilidades, ya sea cazando o recolectando. Y eso era todo y hemos sido una especie súper exitosa. Entonces, hoy el desafío, hoy en día, es que tú tienes que enfocar tu atención en que cada una de tus comidas, el protagonista sea justamente agua, proteína, grasas y vegetales. Los vegetales, por ejemplo, nos van a dar fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes o fitonutrientes, que son importantísimos para el buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Son clave para mantener una sólida flora intestinal, la cual es clave también para nuestro sistema inmunológico y la absorción de otros nutrientes, para nuestra defensa. Muy bien. Entonces, tú en cada uno de tus platillos tienes que enfocarte que en ese plato hay alimentos ricos en proteínas, en grasas y que no falten los vegetales. Muy bien. Y sobre todo agua en el día. Si tú migras tu alimentación hoy en día hacia eso, que en el plato se vea eso, van a empezar a ocurrir cosas increíbles con tu salud, con tu bienestar, con tu juventud, porque le vas a apostar a retener juventud. Muy bien. Y los alimentos ricos en carbohidratos, por supuesto, tienen que estar presentes, pero ya no van a ser los prioritarios, ya no van a ser los protagonistas. Sobre todo en Latinoamérica, le hemos apostado mucho a los alimentos ricos en carbohidratos, sobre todo alimentos ricos en carbohidratos refinados, mucha harina, mucha tortilla, mucho pan, mucho dulce. Incluso, desgraciadamente, en Latinoamérica nos encanta el refresco, ya sea light o azucarado. Le apostamos mucho al trigo, al maíz, a harinas de trigo. Nos encanta y toda la cultura gastronómica está fuertemente enfocada en eso. Entonces, de repente, todo el día estamos consumiendo algo que tiene harinas o rico en carbohidratos refinados, azúcares añadidos, y de eso llenamos nuestro estómago. Entonces, estamos invertidos. Tenemos al protagonista, al carbohidrato, cuando el protagonista deberían de ser platos ricos en proteína, en grasa, en fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y que no falte el agua. Hacia allá tienes que migrar. Y cuando logras hacer eso, tu cuerpo se va a sentir liberado y va a empezar a poner en orden muchísimas cosas. Y por supuesto, no es de extrañarse que vas a empezar a notar que la piel te cambia, tu brillo, lo que proyectas, todo lo que tú proyectas se va a ver más joven.
Vas a ver enormes cambios en tu energía, en tu vitalidad, en tu creatividad, en tu fuerza, en tu físico, por supuesto. Entonces, hacia allá tienes que ir. No es sencillo, toma tiempo, hay que poner atención, empezarse a disciplinar, a entender lo que me rodea, a entender la comida que me rodea, porque a veces no ponemos atención en eso. Muy bien. Es increíble la cantidad de publicaciones que salen todos los días donde se discute a fondo cómo reacciona nuestro cuerpo a muchísimos alimentos. ¿Cuál es la respuesta hormonal? Y fíjate, ¿cuál es la respuesta genética que hay en tu cuerpo dependiendo de lo que comes? Es impresionante. Yo tuve la fortuna, Carolina lo mencionó, yo tuve la fortuna, la dicha enorme de haber tenido una estancia doctoral en el Centro de Nutrición Humana y Edad de los Estados Unidos. Un instituto de casi medio siglo de antigüedad, con una inversión millonaria, donde tienes a científicos top de tops que solo se enfocan en una sola cosa. Todo lo relacionado con el envejecimiento y tu nutrición. Y ahí pude entender cosas increíbles sobre el proceso de envejecimiento y que le podemos apostar a un proceso súper exitoso porque sí, todos estamos envejeciendo. Todos. Sobre todo si tienes ya arriba de 30 años, bienvenido al proceso de envejecimiento ya de manera fuerte. Pero la forma y la intensidad con la que vas a envejecer, ahí hay enormes diferencias entre nosotros y va a tener mucho que ver con lo que haces o con lo que no haces. Muy bien. Entonces, esa es la evidencia científica. Al día de hoy tenemos que inclinarnos hacia una alimentación muy parecida a la que evolucionamos, con la que evolucionamos. Muy bien. Y sí se puede hacer. Hay muchos distractores. La oferta alimenticia que tenemos al día de hoy está llena de alimentos ultraprocesados. Pero todo se resuelve con un poquito de interés y con un poco de orientación y te va a permitir hacer un cambio enorme en tu nutrición y rejuvenecerte de manera espectacular. Yo he probado esto en miles de personas y sobre todo tuve que iniciarlo desde casa con mi familia. Muy bien. Entonces, antes de despedirme, quiero dejarte con dos acciones bien sencillitas. Yo sé que ya estás en un punto de tu vida que dices, ya basta de esta pobre nutrición, ya basta de este desastre de alimentación en casa, en mi trabajo, allá afuera. Creo que ya entendiste que hoy tenemos que empezar a cambiar y salir de todas estas estadísticas y apostarle a lo mejor hoy y también hacia el futuro. Así que te voy a dejar con dos recomendaciones muy sencillas. La primera, empieza a contar. ¿Cuántas veces en el día estás consumiendo algún tipo de carbohidrato refinado? Me refiero a todo lo que sea a base de harinas y azúcar añadida. Puedes empezar por ahí. ¿En qué momento me estoy comiendo tortilla, pan, una galleta, alguna bebida rica en azúcar? Cuenta cuántos momentos tienes en el día. Te vas a impresionar porque lo haces en la mañana, a media mañana, en el almuerzo, a media tarde y lo haces en la noche. Te vas a impresionar del número de veces que estás consumiendo carbohidratos refinados y azúcares añadidos. Cualquiera que sea ese número, puedes empezar hoy mismo a reducirlo a la mitad. Hoy mismo. Y va a ser un paso enorme para tu salud y para tu juventud en este momento. Te vas a sorprender y ya me platicarás. Y dos, procura que en tu día estés enfocando tu alimentación en máximo 3 platillos al día. Pueden ser 2, pueden ser 3 platillos en el día. Ya no comas entre comidas, enfócate que sean 2 o 3 comidas muy bien armadas, donde el protagonista sea alimentos ricos en proteína, en grasa y que no falten vegetales, por favor, que están cargadísimos de fibra y antioxidantes, que eso le va a ir genial a tus células para preservar la juventud. Muy bien. Entonces, pon ese ejercicio en cada uno de tus platos, 2 o 3 máximos al día. Esos sean los alimentos protagónicos, que la parte de carbohidratos sea la más pequeña. Y eso va a ser magia en tu vida. Muy bien, pero no es magia, es simplemente ciencia moderna. Eso lo puedes empezar a hacer ya a partir de este día. Y pues ya me platicarás. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades y aplicar este conocimiento que te lo traemos a ti de manera sencilla, fácil de entender y que puede ser una realidad
hoy mismo en tu vida y en la de tus seres queridos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, doctor, por esta información tan interesante. Y bueno, espero que todos, así como yo, estén ya apuntando estos secretos. Recordemos estos primeros 2 tips del doctor Hugo Palafox. Contar cuántas veces consumes carbohidratos refinados. Ese sería el tip número 1. Reducirlos, por supuesto. Y el tip número 2, enfócate en las 3 comidas del día que sean ricas en vegetales y antioxidantes. Muy bien, vamos con el segundo secreto, que se trata también de algo muy interesante y que se ha convertido en tendencia en los últimos años, y es que vamos a hablar del ayuno. Y para eso, ¿quién mejor que nuestro querido Joshua Ruelas, dueño de gimnasios por varios años y sobre todo un testimonio de vida en lo que se refiere al ayuno intermitente? Adelante, Joshua, bienvenido. Muchísimas gracias, Carolina. Y bueno, un gusto estar conectados con cada uno de ustedes. Felicidades por darse este tiempo de poder mejorar, de convertirnos en una mejor versión de nosotros. Y bueno, yo siendo una persona que tuve problemas de sobrepeso toda mi vida estuve batallando con problemas de sobrepeso, buscando dietas. La dieta que te puedas imaginar, yo la probé y fracasé tristemente. Y bueno, hace tiempo descubrí el ayuno intermitente y esto de verdad que me ha ayudado de una manera increíble. Y lo que más me gusta es que no es una dieta. Muchos de nosotros le tenemos miedo a la dieta y ese era mi caso. Yo le tenía miedo a la dieta, tal vez la podía seguir, pero era un estrés, era un sufrimiento, no poder comer las comidas que quería comer. Y en cuanto empecé a hacer el ayuno intermitente, me di cuenta que no era una dieta, que solamente iba a ir ajustando cuándo podía comer, cuándo no podía comer, y los resultados que empezamos a tener fueron increíbles. Y es algo que se me hizo simple, que se me hizo sencillo. Comencé poquito a la vez y de verdad que los resultados han sido súper favorables. Y bueno, todos o muchos de nosotros pensamos que hacer ayuno intermitente solamente nos va a ayudar con el sobrepeso. Y muchas veces nos podemos preguntar, oye, pero si hago ayuno intermitente, ¿no me va a afectar la masa muscular? Y eso es lo padrísimo de esto, es lo hermoso de esto del ayuno intermitente, es que uno de los beneficios y el mayor beneficio que la mayoría de nosotros empezamos a buscar, claro, es el sobrepeso, es vernos mejor físicamente, pero me encanta porque eso no afecta tu masa muscular. Eso de hecho te ayuda con tu masa muscular. ¿Y cómo funciona el ayuno intermitente? Es simplemente, como te dije, es súper sencillo, súper simple. Es buscar horarios que se adecúen a lo que tú puedas hacer, donde vas a dejar de comer durante un periodo de tiempo y solamente vas a tener una ventana donde vas a estar consumiendo alimentos. Pero claro, tenemos que cuidar muchísimo lo que estamos consumiendo durante esa ventana donde sí vamos a estar consumiendo alimentos. Pero no solamente nos va a ayudar con nuestro sobrepeso o a vernos mejor, sino hay muchísimos otros beneficios. Otro es que te va a ayudar a mantenerte enfocado. Y tú me dices, Joshua, ¿cómo el no estar comiendo o estar ayunando te va a ayudar a mantenerte enfocado? Una de las cosas que dicen que pasa cuando estás haciendo el ayuno intermitente es que tu cuerpo entra en un modo de supervivencia. Entonces, eso nos va a ayudar a estar en ese modo de supervivencia, a podernos enfocar muchísimo más. Y eso es algo que yo he notado también muchísimo cuando estoy haciendo el ayuno intermitente. Podemos enfocarnos muchísimo, muchísimo más. Y también te va a ayudar a nivel celular, te va a ayudar en ese antienvejecimiento. Yo sé que nadie de los que estamos conectados aquí tenemos prisa por envejecer, queremos mantenernos jóvenes, queremos sentirnos con vitalidad, sentirnos bien. Y ese es otro de los beneficios al hacer el ayuno intermitente. Otra de las preguntas que muchas veces me hacen es, oye, Joshua, ¿qué puedo tomar o puedo comer algo durante ese tiempo de ayuno? Y es muy interesante, pero sí se puede. Podemos tomar, por ejemplo, café negro sin leche, sin azúcar, café negro solamente, té, agua, y es súper importante durante el ayuno intermitente mantenernos hidratados, mantener esa agua, consumir suficiente agua durante nuestro ayuno, pero sí puedes consumir café negro, recuerda, sin azúcar, sin leche. También puedes tomar tés que no tengan tampoco azúcar o endulzantes artificiales, y eso también te va a ayudar a mantenerte sin tanta hambre. Yo sé que muchas veces cuando comenzamos algo, hay tal vez dificultad o tal vez tenemos esos procesos donde nos sentimos que tenemos mucha hambre,
pero déjame decirte, nuestro cuerpo es increíble. Y yo sé que los primeros días tal vez van a ser un poco complicados, un poco difíciles, pero yo te animo a que te mantengas y poco a poco vas a ir acostumbrándote a eso. Por eso es bueno comenzar tal vez con unos periodos de ayuno no tan amplios, no tan largos, e irle agregando poco a poco a ese tiempo que vas a estar sin consumir alimentos. Y hay varios horarios disponibles. Hay muchas personas que hacen el de 16-8. ¿Qué quiere decir 16-8? Son 16 horas sin alimento, 8 horas consumiendo alimentos. También hay otro que puede decir 14 horas en ayuno, 10 horas, esa ventana de 10 horas donde puedes consumir alimentos. Y bueno, sabemos que muchos de nosotros pasamos varias horas dormidos, entonces lo puedes acomodar para que ese horario de ayuno intermitente sea también durante el tiempo que estás dormido. Por ejemplo, yo lo que hago es consumo mi último alimento a las 10 de la noche y me espero a las 10 de la mañana o un poco más tarde para ya empezar a consumir los alimentos. Así que tenemos que buscar qué es lo que mejor se adecua a nuestra vida, a nuestros horarios, a cuándo sí podemos comer, cuándo no podemos comer, para tener resultados impresionantes. Pero yo te digo, si realmente te quieres sentir muy bien físicamente, mentalmente y seguir con esa, no con la aceleración del antienvejecimiento, yo te recomiendo mucho que pruebes esto, claro, apalancándonos de lo que nos acaba de decir el doctor Hugo, de consumir durante tu tiempo donde sí estás consumiendo alimentos, no irnos y comer lo que podamos y todo lo que podamos durante el tiempo de la ventana de alimentación, pero cuidemos mucho lo que estamos alimentándonos, esas tres comidas, pero que sean buenas, que nos nutran, que nos llenan. Y yo te digo, los resultados que yo he tenido personalmente han sido increíbles y me encanta que no se me hace nada complicado, no tengo que estar pensando demasiado en qué no puedo comer, qué sí puedo comer, pero yo te aseguro que si haces esta prueba, te vas a quedar maravillado con los resultados. Y bueno, te dejo con 2 tips. Número 1, ya lo hablé, asegúrate de buscar el término de tiempo que se adecue mejor a tu situación, a cómo tú lo puedes manejar. Así que hay varias opciones, también hay opciones donde personas comen 5 días y luego ayunan por 2 días completamente. Hay otras que en un periodo de tiempo puedes dejar de comer 24 horas, no constantemente, pero durante cada mes o cada mes y medio hacer eso. Entonces yo te animo a que puedas ver qué es lo que mejor funciona para ti. Y número 2, el consejo que te puedo dar, tómalo un día a la vez. Para crear hábitos se necesita tiempo y si queremos convertirnos en la mejor versión de nosotros, hay que tomar esos hábitos que nos van a impulsar, que nos van a ayudar a convertirnos en esa mejor versión de nosotros. Así que un gusto estar con ustedes. Nuevamente, felicidades por estar conectados y los saludo hoy desde Bolivia. Bendiciones para todos. Saludos. Wow, ¿qué tal este segundo gran consejo para frenar el envejecimiento? Y es que de verdad lo que más me da seguridad es que, como les contaba en un principio, este tema del antienvejecimiento es algo que se lleva estudiando hace más de 100 años. No hay forma, señores, no hay forma de salir de acá sin poner en práctica estos grandes consejos para sentirse y verse mejor. Y pues bueno, recapitulemos un poco estos 2 tips que nos da Joshua. El primero, busca la ventana de tiempo que se adecue a tus necesidades. Y el segundo, pues toma un día a la vez, con calma. Si quieres saber más acerca de este secreto, acerca del ayuno intermitente o acerca de la nutrición, o acerca de cualquier otro de estos secretos que vamos a hablar más adelante, te aconsejo que te quedes hasta el final de esta sesión porque tenemos una propuesta muy atractiva para ti para que puedas seguir acompañando estos 5 secretos de antienvejecimiento en tu vida. Y pues bueno, hablemos del tercer secreto. En lo personal es uno que a mí me parece todavía un poco desconocido. Creo que también es desconocido por muchos y sobre todo creo que es un tema que gira alrededor de mucha desinformación y que puede generar algo de confusión. Se trata de la suplementación alimenticia. Y para escuchar sobre ella, pues recibimos nuevamente al experto, al que mejor sabe de estas cosas, al doctor Hugo Palafox. Muchas gracias. Pues bueno, hoy antienvejecimiento.
Todos queremos tener una vida más larga, más feliz, pero también más saludables. Al final, todos deseamos vivir más, pero también lo quiero vivir bien. Quiero tener calidad de vida, tener autonomía. Quiero poder jugar, no sé, con mis nietos o emprender un negocio, lo que sea, a lo mejor en una edad muy avanzada. Todos tenemos muchos sueños y muchos intereses y muchas cosas por hacer, pero necesitamos tener esa fuerza, esa vitalidad, esa energía, esa lucidez mental, pues para hacer todo esto. ¿A qué le vas a apostar? Como mencionaba ya Carolina, efectivamente, el tema de antienvejecimiento se ha estudiado de manera profunda en las últimas décadas. Hoy podemos decir que hay más de 100 años de investigación sobre este tema y hoy te lo estamos resumiendo de manera increíble y trayéndote cosas prácticas. Yo tengo unos 5 años entendiendo mecanismos muy especiales sobre cómo nuestro cuerpo se repara, porque fíjate que el envejecimiento tiene que ver con la reparación. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de repararse a sí mismo. No sé si lo sabías. Tenemos procesos de reparación. Por ejemplo, algo muy sencillo, tienes una herida, te cortas tu mano, tu cuerpo lo repara. Ese puede ser un ejemplo muy sencillo, pero hay cosas que ocurren a nivel celular, cosas que ocurren a nivel de tu ADN. Nuestro cuerpo está bajo constante estrés celular, estrés oxidativo, en constante inflamación. Y hay muchas cosas que se rompen, muchas cosas que se dañan en tus órganos, en tus tejidos. Y estamos en constante reparación. Y hoy sabemos que entre más bueno sea tu cuerpo para repararse, más joven vas a ser. ¿Qué tal? Ahí está el resumen de muchísimos, muchísimos años de investigación. La pregunta es, ¿cómo le hace tu cuerpo para mantenerse en constante reparación y mantenerse joven o mantenerse fuerte o hacer que este proceso de envejecimiento sea muy despacio? E incluso en ocasiones, pues prácticamente reiniciamos el reloj, te rejuveneces, ¿no? Hay mucha investigación al respecto desde muchísimos ángulos del metabolismo. Hoy tenemos la respuesta y tú lo vas a saber en este momento. Porque la verdad es que hoy en el mundo hay tantas cosas buenas. Yo como científico te puedo decir que hay una cantidad gigantesca de descubrimientos científicos que no llegan a ti y tal vez nunca van a llegar a ti, por razones muy diversas. Luego podremos platicar sobre todos los factores que hacen de que tú jamás vayas a escuchar de grandes descubrimientos en el mundo científico. Pero hoy te vas a enterar de uno. Hoy, porque estás aquí, tomaste la decisión de atender este súper seminario. Y tengo aparte el compromiso moral de compartir. El máximo mecanismo de reparación que tiene tu cuerpo se lleva a cabo por medio de tu sistema inmunológico. El sistema inmunológico, ese mismo que estuvimos escuchando muchísimo durante la pandemia y que todos invitaban a lo mismo, todas las entidades, ministerios de salud, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, todos invitaban a lo mismo. Fortalece tu sistema inmune, fortalece tu sistema inmune para salir adelante de esta situación. Pero el sistema inmune se viene estudiando desde hace décadas. Y hoy entendemos que el sistema inmunológico le encanta el orden. Le encanta que todo esté funcionando como tiene que funcionar. Tu cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer. Los mecanismos de reparación existen. El sistema inmunológico hoy sabemos que es mucho más que solo protección. Porque todos escuchamos sistema inmune. Nos protege contra microbios, contra bacterias que nos enferman. Es como un ejército de anticuerpos. Sí, sí lo es. Y ya de por sí es espectacular la forma en que opera el sistema inmunológico para defendernos y protegernos. Pero hoy, con base a evidencia científica sólida de décadas, en realidad sabemos que eso era la mitad de la historia. El sistema inmune hace mucho, mucho más de lo que jamás imaginamos, de lo que jamás imaginaste. Y el sistema inmune se encarga de estar, por ejemplo,
desencadenando mecanismos que reparan tus células. No sé si tú sepas, pero todos los días tú tienes células que mueren. Todos los días amaneces con células con mutaciones, células con comportamiento canceroso, sospechoso. El sistema inmune las detecta, trata de reparar y si no puede, las destruye. Muy bien, desencadena una serie de mecanismos. Todo el tiempo estamos acumulando inflamación. De hecho, es una de la definición de envejecimiento. Parte de que el envejecimiento se caracteriza por acumulación de inflamación celular, que eventualmente se convierte en inflamación crónica, que es la que va a acelerar tu envejecimiento y es la que va a hacer que se manifiesten muchísimas enfermedades. Por eso vemos que las personas de mayor edad o en un proceso de envejecimiento más avanzado, pues estadísticamente, presentan más enfermedades. Digo, no hay que ser ningún científico ni genio en esto, todos lo vemos. Es en gran parte por eso. Y también el sistema inmunológico empieza a caer. La capacidad de defensa del sistema inmunológico, la capacidad de reparación del sistema inmunológico cae conforme envejecemos. Y como ya platicamos ahorita, el envejecimiento se va a acelerar con base a tus hábitos, con lo que hagas o con lo que no hagas también, ¿eh? Entonces, alguien que está envejeciendo va a empezar a tener una caída de sus defensas naturales y un aumento de su inflamación. Y esa es la fórmula del envejecimiento. Y todo se va a caer en tu cuerpo al mismo tiempo. Muy bien. Sin embargo, hoy se han encontrado mecanismos que disparan la capacidad del sistema inmunológico. Hay muchísimas opciones, pero sin duda alguna, la más espectacular, pero por mucho, es ayudar a que tu cuerpo dispare un antioxidante único en su tipo que está en nosotros, en los humanos, y este antioxidante se llama glutatión. Es el antioxidante maestro que tienen los seres humanos. Tal vez nunca habías escuchado de él, pero conocemos de glutatión desde hace casi 100 años. Y hace unos 40 años aproximadamente entendimos muy bien cuál es el rol que juega el rol que juega el glutatión en el sistema inmunológico. Incluso entendimos cómo promover que nuestro cuerpo se produzca mucho glutatión o glutatión de manera abundante. Porque fíjate lo que pasa. Fíjate en esto. El sistema inmune no es el único sistema de defensa que tienes. Tenemos un segundo sistema de defensa, y esta no es información nueva, se conoce desde hace más de 50 años. Es el sistema de defensa antioxidante. El sistema de defensa antioxidante es precioso, es muy complejo y es el mejor amigo del sistema inmunológico. Y el gran líder y protagonista del sistema de defensa antioxidante, ¿quién crees que es? Es el glutatión, justamente es el glutatión. Entonces, el sistema inmune hoy se sabe que necesita de la presencia del sistema de defensa antioxidante y específicamente de glutatión para él hacer lo que tiene que hacer. Si no hay glutatión en tu cuerpo, el sistema inmunológico automáticamente pierde su capacidad de defensa y restauración. ¿Y qué crees que pasa con el envejecimiento? Resulta que se ha demostrado desde hace 20 años que conforme envejecemos, cae tu capacidad de producir glutatión. Y como consecuencia, caen tus defensas, cae el sistema inmune y se aumenta la inflamación crónica celular. Y ahí estás envejeciendo de manera acelerada, sobre todo si no tienes buenos hábitos alimenticios. Pero la buena noticia es que hoy entendemos perfectamente cómo promover glutatión en nuestro cuerpo y muchísimos grupos de investigación y científicos se han enfocado en eso y justamente en eso. Y hoy sabemos que el glutatión no lo puedes tomar. Si tú ves algún producto allá afuera que te vendan glutatión, esa molécula se va a degradar tan pronto toque tu saliva o tus jugos gástricos en el estómago y el alcance es muy pequeñito. Muchos han intentado tomar directamente glutatión. Muchos han querido generar precursores, que son piezas que promueven la biosíntesis natural de glutatión, pero muchos de estos precursores son de muy poquito alcance, son sintéticos y realmente no tienen ese impacto tan profundo.
Pero hoy sabemos, después de más de 40 años de investigación, yo revisé la literatura, hay más de 80 publicaciones en journals científicos, casi 100 patentes. Todo demuestra que hoy contamos con un precursor súper potente que te da nutrición y que ha demostrado ser el mejor para disparar glutatión en cualquier célula humana y como consecuencia disparar la capacidad de tu sistema inmune y apostarle a una súper defensa y regeneración y restauración celular, que eso significa juventud, significa juventud. Significa rejuvenecerte, significa apostarle a un proceso de envejecimiento súper exitoso. Estos precursores especiales, y aquí está el consejo con el que te quiero dejar antes de ir, porque hoy tienes que llevar esta suplementación, porque es la única vía, suplementación elegante, estratégica y en casa, y lo vas a hacer, por ejemplo, te invito a que hoy este consejo lo apliques de ya. En tu vida aplica la nutrición por medio de un producto llamado Inmunocal, tal cual. Por mucho es el único producto y es único en su tipo y el que ha demostrado, el único que ha demostrado ser el precursor más potente de glutatión y que además te va a dar nutrición porque el vehículo de estos precursores es proteína de alto valor biológico que te va a dar nutrición diaria porque la proteína, como ya platicamos, es parte vital de tu nutrición. Tiene que estar ahí. Este es el consejo de día de hoy. ¿Quieres apostarle a un rejuvenecimiento, a un proceso de envejecimiento exitoso? Tienes que apostarle al precursor más potente de glutatión que está en Inmunocal, sí o sí. Y tenemos la evidencia en la mano. Muy bien. A disfrutar de esa nutrición, hacerla parte de tu vida, porque eso le va a apostar a un sistema inmune fuerte y apostar a lo mejor hoy y en el futuro. Muchísimas, muchísimas gracias. Y estoy atento a cualquier novedad y estoy listo para ayudarlos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Palafox. Información valiosísima definitivamente. Y pues como ven, empieza un poco a tomar forma todo este proceso completo del antienvejecimiento, ¿no? Ya vimos la parte de la nutrición, luego vimos cómo poder hacer un ayuno intermitente. Ahora volvemos con el doctor Palafox y recuperamos un poco este tema de la suplementación y cómo tomar Inmunocal como precursor del glutatión nos puede ayudar. Pero sabemos que tienen muchas dudas y que nos las están escribiendo. Entonces, pues les hago una propuesta. A todos los que se queden al final de esta sesión, les vamos a compartir una forma de acceder a webinars exclusivos. Exclusivos, señores, con todos los mentores que están viendo en el webinar del día de hoy. Y van a poder resolver todas sus dudas. ¿Cuál es la mejor forma en la que cada uno de ustedes se puede alimentar? ¿Cuál es la mejor ventana de ayuno intermitente para cada uno de ustedes? ¿Les parece? Al final de esta sesión vamos a compartirles cómo poder acceder a estos webinars exclusivos con cada uno de estos mentores. Pero bueno, el tiempo apremia, así que vamos con el siguiente tip para que puedas empezar a llevarlo a cabo hoy mismo y es, por supuesto, el ejercicio. Yo sé que todos ya más o menos lo habían intuido, si estábamos hablando de alimentación, si estábamos hablando de suplementación. Creo que alguno de los secretos obvios que venían en consecuencia podía ser el ejercicio, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar no solamente de cualquier ejercicio, sino del HIIT. Es este ejercicio que varios estudios han dicho, según Harvard incluso, que pues ayudan a prevenir el envejecimiento y a retrasar incluso este proceso. Entonces, para hablar de esto tenemos a una súper mujer, una inspiración para mí personalmente, experta en todo el tema de fitness, con certificaciones avaladas por la Asociación de Fitness y Físico-Culturismo del Estado de Jalisco, México. Es experta en HIIT de alto y bajo rendimiento. Tiene vasta experiencia en trabajo muscular de resistencia y estabilidad. Y bueno, tiene tantas certificaciones que la verdad se nos iría el tiempo hablando un poco de ellas. Mejor dejemos que ella misma nos cuente acerca de su experiencia y de este gran secreto que tiene para nosotros frenar el envejecimiento. Adelante, mi querida Heidi Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Muy buen día. Bueno, me da un gusto enorme estar aquí con ustedes de nuevo. Ya algunos ya me conocen. Soy fitness coach desde ya 15 años más o menos. Y pues mi mayor pasión es ayudar y llevar a las personas a que lleguen a sus objetivos, acompañarlas en sus motivos o en sus objetivos de salud, a guiarlos a que lleguen a la mejor versión de sí mismos, ¿no? Y pues dentro de este programa que está increíblemente diseñado para ayudarte a encontrar la forma de ralentizar el envejecimiento, de llegar a una edad adulta, a una edad de vejez, a una edad de adulto mayor, muy sano, muy cuidado, de la mejor forma posible. Pues quiero decirte que también se requiere el ejercicio. Este entrenamiento de HIIT está ya diseñado y se comprobó desde hace ya muchos años que te lleva a ralentizar el envejecimiento. Como lo dijo Caro, las universidades de mayor prestigio en el mundo ya lo tienen comprobado. Y te voy a explicar un poquito más a fondo de lo que es HIIT. HIIT es, por sus siglas en inglés, sorry. Mi inglés no es muy bueno. High Intensity Interval Training. Y pues sé que muchos de ustedes ya lo han escuchado y que probablemente pues ya los hayan dejado con la idea de que es un entrenamiento pues con ejercicios muy demandantes que son para personas de alto rendimiento, ¿sí? Ahora ya digamos que se normalizó o ya se suavizó esto, ya se dieron cuenta que el entrenamiento HIIT es súper fácil de llevar, es la mejor manera de irte llevando de la mano desde el principio, desde como una persona principiante que va a iniciar apenas sus entrenamientos hasta lo más adelante como una persona de entrenamiento avanzado, ya una persona que hace un deporte ya por muchos años o que ya incluso es de alto rendimiento, le va a ayudar muchísimo a mejorar sus tiempos, a mejorar sus metas, los va a llevar una mejor condición física, sobre todo si no has hecho o no acostumbras a hacer ejercicio. Ya sabemos que la actividad física pues mejora muchísimo la calidad de vida. Y para eso vamos a permitirle que nos comparta un poquito también de su conocimiento a mi compañera, a mi colega, Priscila Ruelas, que también está aquí en la sala, que va a ser... Hola. Te me habías perdido, pues. Aquí estoy. Que nos va a ella a llevar en el lado de la versión en inglés de estos entrenamientos. Yo soy la versión en español, ella es la versión en inglés, y vamos a interactuar un poquito para que sepas de qué se trata este entrenamiento HIIT. Así es, muchísimas gracias, Heidi. Muchísimas gracias a todos por estar conectados en este maravilloso momento en el que estamos compartiendo tantas cosas tan padrísimas, tan maravillosas para combatir el envejecimiento. Y pues como lo decía mi amiga Heidi, el HIIT es un ejercicio tan bueno y tan fácil para cualquier persona de lograr. ¿Por qué? Porque justo lo venimos platicando Heidi y yo, que cualquier persona lo puede hacer, sea una persona principiante o sea una persona avanzada. Yo tengo ya más de 15 años en esto del fitness, enseñando y dando clases, más de 10 años haciendo coaching y nutrición en línea. Mi pasión es el fisicoculturismo, he competido varias veces y realmente es algo que me fascina, pero no falta el entrenamiento HIIT en ninguno de mis workouts. ¿Por qué? Porque el HIIT, como lo dice sus siglas, High Intensity Interval Training, lo que hace es que eleva tu ritmo cardíaco y lo baja, y eso hace que tu sistema y tu cuerpo y tu metabolismo queme más grasa. ¿Sabes cuánto más? 30% más que cualquier otro ejercicio. 30% más que si te vas a correr, que si te vas a hacer pesas. Tú haces el mismo tiempo de HIIT, ejercicio HIIT, y haces el mismo tiempo en cualquier otro ejercicio. Con tu entrenamiento HIIT vas a quemar más de 30% de grasa que con cualquier otro ejercicio. Entonces, para mí eso es algo maravilloso y siempre se lo recomiendo a mis clientes. Aparte, otro detalle increíble es que tú vas a estar quemando calorías por las siguientes 24 horas. Imagínate, tú vas a hacer, pon tú que haces 30 minutos de HIIT
pero tu máquina quemadora de grasa va a seguir funcionando por las siguientes 24 horas. Digo, qué maravilla. Deberíamos todos hacer solamente HIIT, ¿verdad? Pero mira, no sé en qué tu experiencia, Heidi, qué has visto con tus clientes, con la gente con la que has trabajado, que sí sienten ese metabolismo, que lo sienten acelerado durante todo el día. Sí, Pris, claro, claro, por supuesto. Es algo que desde que lo implementé se notó. De hecho, empecé implementándolo en mí. Obviamente, como todos los entrenamientos, imagino que tú también lo haces. Siempre lo pruebas tú. Tengo 48 años, lo digo orgullosamente. A partir de que entreno con HIIT, se sintió mucho la diferencia, el cambio, sobre todo en la vitalidad, ¿sí? En la energía que te genera para todo el día, todos los días. Si lo entrenas, si haces HIIT 1, 2, 3 veces por semana, en periodos cortitos, en los diferentes formatos que hay, porque eso es lo que está muy padre del entrenamiento HIIT, que tú lo puedes modificar según tus necesidades, tus horarios, tu ritmo de vida, tu nivel de entrenamiento, ¿sí? Tu nivel de condición. Si, por ejemplo, tú ya entrenas, tú ya corres, haces maratones, andas en bicicleta kilómetros y kilómetros, si le metes 15 minutos, 30, 45 minutos, según lo que tú quieras, según tu nivel, vas a ver una diferencia abismal desde tu antes y tu después. ¿Estás de acuerdo, pues? Claro, claro que sí, definitivamente. Y algo que yo siempre le digo a la gente cuando les digo, mira, vas a hacer este tipo de entrenamiento, el HIIT, no te asustes, no te asustes. ¿Por qué? Porque el entrenamiento te va a encontrar a ti, donde tú estés. No es que tú tienes que correr y llegar a un punto donde el entrenamiento está acá. No, si tú estás aquí, el entrenamiento ahí te encuentra el entrenamiento. Entonces, tú vas a tener la capacidad de empezar desde lo más básico a lo más avanzado. Algo que veníamos platicando Heidi y yo es que es increíble cómo la gente empieza, cuando nunca ha hecho ningún tipo de entrenamiento, empieza con lo más básico. A las 2, 3 semanas te están haciendo ejercicios que en su vida imaginaron poder hacer, en su vida. Y es algo realmente maravilloso. Otra cosa muy importante que tenemos que saber es que este tipo de entrenamiento, el entrenamiento HIIT, lo que hace es que disminuye los niveles de producción de grasa. Las enzimas encargadas de producir la grasa en tu cuerpo, esos niveles se empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Entonces tu cuerpo deja de producir esa grasa y al contrario empiezas a tonificarte. Vas a ver un cambio en tu cuerpo increíble y maravilloso. Y ahí entra otro punto súper importante para los que ya somos mayores de 30, 35 años, que es donde empieza el músculo a disminuirse, la masa muscular empieza a disminuirse y no queremos eso, no queremos llegar a ser adultos mayores sin musculatura. Es lo básico para tu cuerpo, lo básico para verte bien, para tu movilidad, ¿sí? De tu futuro. Entonces, exacto, es un entrenamiento donde no quemas masa muscular. Quemas grasa, que haces gasto calórico prolongado, pero nunca vas a quemar tu masa muscular. Entonces, esa es una súper ventaja que solamente HIIT te lo da. Por eso está súper enganchado con este programa del antienvejecimiento. Precisamente por eso. Exacto, exacto. Sí, es súper importante que dices eso, que está muy aunado con el antienvejecimiento, porque te voy a decir una cosa. El músculo es la fuente de juventud. Grábate eso. El músculo es la fuente de juventud. Tú ves a una persona, es chistoso, y lo voy a comentar, Heidi, porque lo platicamos y las dos nos quedamos. Es que no sé si ustedes han visto la película Top Gun con Tom Cruise. Bueno, la 2, él sale en la película 2, obviamente, pero la actriz que estuvo con él en la primera película, no, es imposible ponerla en la segunda película, porque la señora desafortunadamente parece que tiene 30 años más, pero son de la misma edad. ¿Cuál fue la diferencia? Todo lo que ya vimos anteriormente, aunado a su masa muscular. La masa muscular es la fuente de juventud. Tú ves una persona con un cuerpo tonificado, inmediatamente te ves 20 años más joven. Entonces, ¿qué mejor manera de verse joven y retroceder ese proceso de envejecimiento que haciendo HIIT? Así es, qué prisa, decía el doctor Hugo Palafox. Nadie tenemos prisa por Nadie. Nadie. Además, otra ventaja de HIIT, que es súper divertido porque no es monótono, siempre lo puedes estar variando.
como te digo, también te ayuda a ir aumentando tus niveles de entrenamiento. Te vas a dar cuenta que ya sea solamente podía hacer esto, ya después puedo hacer más, mis tiempos son mejores, puedo hacer más repeticiones o puedo aguantar un poquito más de tiempo. Ya en el transcurso del programa les podemos ir diciendo todos los formatos y todas sus variantes. Ese material es muy importante, es muy básico, pero realmente efectivo. Exacto, exacto. Son como decíamos desde un principio, no necesitas, ¿sabes cuánta cantidad de equipo necesitas para hacer un workout hit? Cero, no necesitas nada, simplemente el deseo, nada. Simplemente el deseo de querer hacer un ejercicio y sentirte de maravilla. Eso es lo único que necesitas. Empezamos de lo más básico y vamos avanzando y los ejercicios van cambiando. Pasan los 30 segundos y dices ya y te recuperas y otra vez. Es muy divertido, muy dinámico y muy, muy efectivo para poder bajar esos niveles de grasa, mantener el nivel de músculo que necesitamos, aún aumentar la masa muscular y por ende vernos más jóvenes. Exacto, exacto. Tiene muchos beneficios, tanto sentirte muy sano, con mucha energía, mucha vitalidad, con alegría, ¿sí? Porque te vuelves más dinámico, más, pues ahora sí que energético. ¿Será que por eso nos encanta hacer ejercicio? Somos de mucha adictos. Energía. Sí, adictos al ejercicio, pero en buen sentido, ¿sí? Sí, dentro total. de una forma sana, con sus niveles. Es un ejercicio, un entrenamiento controlado, inteligente, llevado mano a mano y pues te esperamos para que te unas a nuestro equipo. El consejo que te podríamos dar para dejarte ya con algo pues fijo, con lo que puedes tú empezar ya a entrenar o a esa actividad física que nunca has hecho, ¿sí? Busca un entrenamiento cortito, hay muchos en YouTube, ¿sí? Búscalo con sus siglas así, HIIT. Y empieza con algunas pruebas, con algunos movimientos, ¿sí? No le tengas miedo al ejercicio, lo único que vas a encontrar va a ser salud, lo único que vas a encontrar va a ser vitalidad, lo único que vas a encontrar es juventud. Exacto. Otro consejito que yo te podría dar es que, como dice Heidi, busca algo. Cuando tú estás empezando a hacer ejercicio, es muy normal y te va a pasar. Vas a sentirte incómodo. Te va a doler y te va a costar. Haz las paces con el hecho de sentirte incómodo. Decir, voy a sentir incomodidad porque mi cuerpo me va a pelear para no hacerlo. Pero tú hazlo. ¿Por qué? Porque después tu cuerpo te lo va a agradecer. El cuerpo es bien agradecido. Tú le das algo bueno y el cuerpo responde. Así como tú le das algo malo y el cuerpo responde, tú le das algo bueno y el cuerpo responde. Dale algo bueno, ayuda a tu cuerpo a que él solito se empiece a fortalecer con un ejercicio como HIIT. Como te decía Heidi, busca un video en YouTube y vas a ver, poco a poquito empieza. No tienes que empezar dando los saltos hasta el techo, puedes empezar muy básico y vas a ver que todo esto te va a ayudar a tener un mejor cuerpo y un mejor físico y por ende vas a ser más feliz. Te voy a decir una cosa, uno de los beneficios y que sabes que es por eso que dicen que estés tan adictos al ejercicio, es que cuando tú haces ejercicio liberas endorfinas y las endorfinas es lo que nos hace estar feliz. Te sientes feliz, te sientes contento, te sientes pleno. Si más gente se diera cuenta de esto, más gente lo haría. Pero no nos creas, hazlo, pruébalo, vas a ver, te vas a sentir muy bien. Pruébalo. Muchas gracias, Pris. No nos Un creas, gusto pruébalo. otra vez compartir. Un gusto y Igualmente. pues muchísimas gracias. Gracias. A todos. Chao. No, muchísimas gracias a ambas, Heidi y Priscila, expertas en este tema de acondicionamiento físico y hacer ejercicio. Pues definitivamente es algo que me llevo para comenzar mañana mismo en mi visita al gimnasio y ver resultados. Y para todos los que nos están viendo, que sé que se han conectado desde diferentes partes del mundo, recordarles que antes de iniciar cualquier dieta o cualquier ejercicio, deben consultar con su profesional de la salud. Y pues bueno, ya lo decía Priscila también, ¿no? Hagan las paces con la inconformidad. Bueno, no se desconecten porque nos queda un secreto más y sobre todo una gran propuesta que les tenemos a todos para que profundicen en este gran programa de antienvejecimiento al que llamaremos Reset Club. Voy a presentarles muy rápido a nuestra última experta que va a hablar del último pilar de antienvejecimiento y que para mi sorpresa, la verdad, nunca pensé
que fuera por ahí a darse este proceso, pero que tiene muchos estudios tras el mismo Harvard, y es la felicidad. Ya nos contaba un poco Priscila, la creación o la generación de endorfinas nos generan felicidad, y bueno, esta otra experta nos viene a contar también un poco acerca de esto. Ella lleva muchísimos años dedicándose a todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, el trabajo terapéutico, y de verdad, pues bueno, es otra persona a la que no podemos leerle todas las certificaciones o si no se nos iría todo el tiempo. Tiene de verdad tantas que pues la avalan y no podríamos terminar de leer su currículum, pero ahora la vamos a escuchar hablar y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Es un honor para mí presentarles a Rita Margolis. Gracias, Caro, gracias. Pues hola, bienvenidos a todos a este programa, que es una maravilla. Fíjense que ustedes pensarán, bueno, ¿qué es lo que va a hablar? ¿Qué es esto del camino de la felicidad? ¿Y qué es eso de un día de mi vida a la vez? Bueno, yo les voy a platicar un poquito de quién soy yo. Yo tengo 65 años, ya soy abuela, soy mamá también, y te digo de mi edad porque predico con todo lo que han dicho el día de hoy. Sin embargo, yo empecé con este tema hace como 45 años, donde yo decía, sí, ok, hago ejercicio, me cuido con el alimento. En ese entonces no existía lo del ayuno intermitente, que eso lo sumé en mi experiencia personal, ahorita les platico, pero yo siempre decía, bueno, pero algo me pasa, algo me falta. Y sí, subía y bajaba de peso, empezaba con alimentos sanos, pero volvía a bajar y volvía a subir. Total, me metí en este tema de la felicidad, me metí a estudiar muchísimo, porque como todos nosotros, pues nacemos con un papá, una mamá, una vida, ¿no? Donde unos tienen problemas, otros no. ¿Y cuál es nuestro fin? Nuestro fin es la felicidad, estar en paz con nosotros mismos. La felicidad no es llegar o sea, cuando, ay, voy a enflacar, ay, voy a hacer músculo, ay, y ahí voy a ser feliz. No, la felicidad es un camino de día a día, de lograr pequeños objetivos. No es llegar a un fin, sino estar en paz contigo mismo. Te platico quién soy yo, porque de esta manera tú vas a saber el por qué todos estos pilares. Creo que soy la más grande de todos los que estamos presentando, y te quiero decir que desde muy pequeñita me gustaba mucho ayudar a las personas y me metí a estudiar muchísimas cosas, maestrías, doctorados, pero realmente yo decía, quiero ser feliz, quiero estar en paz conmigo misma, y seguía yo buscando y buscando y buscando, hasta que de pronto mi abuelita, me acuerdo que me decía, mira, ella era inmigrante, y entonces me decía, para ser feliz tienes que comer bien, para ser feliz tienes que hacer ejercicio, para ser feliz tienes que reírte. Y yo, bueno, pues la verdad las abuelitas nos dicen este tipo de cosas, pero nunca le creía, hasta que hoy te voy a decir algo increíble. Hoy existe la ciencia de la felicidad, y hoy, científicamente hablando, ya hay varios lugares, en Harvard, en Yale, en muchas otras universidades, donde se ha estudiado la psicología hacia la felicidad. ¿Y qué crees? Hoy puedes empezar a co-crear tu propia felicidad y ser feliz. ¿Por qué ser feliz? Se ha demostrado científicamente que si tú eres feliz y estás en paz, baja el estrés. Si tú eres feliz, funcionas muchísimo mejor en todas las áreas de tu vida.
Todo esto se ha investigado y se ha hecho la ciencia de la felicidad. La verdad es que si tú te pones a ver, las conclusiones de la ciencia de la felicidad sorprenden por su sencillez. Imagínate, mi abuelita es lo que me decía, cuida tus relaciones, haz ejercicio, come bien, pasa tiempo con gente que tú quieras. La diferencia es que ahora, estos consejos caseros sí tienen bases científicas. En ese entonces, pues no creías eso y no le creías a la abuelita, pero hoy te puedo decir que sí puedes ser feliz. Si tú eres feliz, si tú tienes paz, si tú todo el tiempo estás en un tema donde tú puedes ir resolviendo tus problemas, tus ansiedades o lo que se te presenta en la vida con una zona de confort contigo, podrás llegar a muchos lados. El problema es que ahora aplicamos ese paradigma de que si las personas ganan mucho dinero y son ricas, entonces son felices. Si son famosas, son felices. Si tienes muchos likes, son felices. No sé, si usas la dieta mágica, eres feliz. Si tienes un cuerpazo, eres feliz. Y no es así. La verdad no es así. Es la vida hoy, vivimos bien el día de hoy, solo por hoy, alimentándote hoy bien, utilizando el ayuno intermitente hoy por hoy bien, haciendo ejercicio hoy por hoy bien. Y lo que nos platicaba el doctor Hugo del glutatión, wow, eso en mis tiempos, cuando yo empecé, no existía. Ahora ya lo tomo y veo la energía que yo tengo y en mis análisis clínicos es impactante con esto que yo he hecho, con esto que han hablado mis compañeros, cómo me siento súper bien. Ahora, de acuerdo con algunos expertos, existen formas de encontrar y construir la felicidad. Así que, ¿cómo ser feliz? ¿Tú eres feliz? Piénsale, ¿tú eres feliz? A lo mejor si alcanzas una meta que te propusiste, pero ¿y luego? O a lo mejor si estás en la playa, en ese momento eres feliz y luego te regresas a trabajar. Y luego, a lo mejor eres feliz porque enflacaste para la boda de tu hijo. Pasa la boda. Y luego, no. Yo te puedo enseñar en este Reset Club todas las herramientas para estar en paz contigo, con el mundo y ser feliz. Hoy, acuérdate, existe la ciencia de la felicidad y yo ya llevo practicándola muchísimo tiempo. Se han hecho estudios con estudiantes, se han hecho estudios con muchas personas donde dicen que las personas contentas, alegres y en paz logran sus objetivos mejor que nadie. ¿Qué es la felicidad? Mira, te voy a leer lo que dice en el diccionario. Es el estado de ánimo de las personas que se sienten plenamente satisfechas por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. El tema aquí es que hay un tipo de felicidad que es pasajero, como el que te decía, y el otro, si tú quieres quedarte en este Reset Club, te daremos herramientas para que siempre, a pesar de todo, estés en tu zona, estés en paz contigo. Fíjate bien, todo esto sí se puede. Claro está, el alimentarte bien, el hacer ejercicio,
el hacer la dieta intermitente, en tomar tener tu glutatión en forma correcta, dormir bien, sonreír, abrazar, agradecer, ser autocompasiva contigo. ¿Qué más? ¿Qué más? Meditar, ver un atardecer, expresar tus propias emociones. No hay emociones buenas ni malas, simplemente hay emociones, ¿sí? Ponerles nombre y apellido a cada una de las emociones. Muy importante, contacto con la naturaleza, tocar el pasto, utilizar tus 5 sentidos, saber qué hacer cuando te caes, tener tu resiliencia. Muy importante, ayudar a otros, el orden de afuera, el orden de adentro. Utilizar tus pensamientos positivos. Y me dirás, ay Rita, ¿a poco todo eso se puede? Sí, sí se puede. Yo te lo predico con el ejemplo. Yo te puedo enseñar que sí se puede. Además, algo súper importante, está totalmente avalado por las universidades y científicamente todas las personas, si tú lo practicas solo por hoy y día a día, lo logras. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los enemigos de la felicidad? ¿Te lo has pensado? A ver, ¿cuáles son los tuyos? ¿Abusos de redes sociales? ¿Perfeccionismo? Relaciones tóxicas. ¿Cuánta gente se queda con gente que le quita en lugar de que le sume? ¿Tú eres una de esas personas? Abuso de sustancias tóxicas, el azúcar, el alcohol, el exceso de... Bueno, fíjate bien, la gran mayoría de los seres humanos, todos queremos ser felices. Sin embargo, no todos sabemos en qué consiste la felicidad. Muchos creen que la felicidad está en el éxito profesional o en las posesiones materiales o en los likes que nos dan o el cuerpo perfecto, ¿sí? Y cuando en realidad la felicidad siempre está aquí, en el momento presente. El camino hacia la felicidad siempre depende de uno mismo. Mahatma Gandhi decía, fíjate, que la felicidad consiste en nuestras palabras, pensamientos y hechos en armonía. Solo atrévete a hacerlo. Con mucho gusto, si entras al Reset Club, aquí estaré y te enseñaré cómo. Bueno, bienvenidos, ¡mua! Y que tengan un hermoso día. Su tarea, sonrían. Tú nada más sonría. A ver qué pasa. Inclusive cuando te vayas a dormir, una sonrisa, y cuando despiertes, una sonrisa. Y verás cómo duermes y cómo amaneces. Buen día para todos o buenas tardes. Bye. Gracias, Caro. A ti, Rita, muchísimas gracias a ti por esas decenas de tips para lograr la felicidad. Y pues bueno, vámonos rápido con una corta presentación y un breve resumen de todo lo que acabamos de vivir. Estamos hablando de que son 5 pilares del antienvejecimiento según 100 años de estudios científicos. Así que vamos con este slide para ir recordándolos uno a uno. Siguiente, Marce, porfa. El primero de ellos es la calidad de la alimentación. El segundo es el horario en el que comes. El tercero son los antioxidantes con los que refuerzas las células. Ya hablamos del glutatión y de inmunocal. Y el cuarto, el ejercicio de alta intensidad y por intervalos, que ayuda tanto a nivel celular como a nivel circulatorio. Y bueno, por último, no nos podía faltar el tema de Rita Margolis. Quinto pilar, la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en los próximos días? Puedes ser parte del Reset Club. Este Reset Club es un programa en el que vas a recibir una sesión de mentoría de cada uno de los expertos
vas a recibir un cuaderno de trabajo, vas a recibir material de apoyo que también te puedes llevar, pues porque definitivamente no es lo mismo aprender HIIT por tus propios medios a hacer HIIT acompañado de expertas como las que escuchamos hoy, ¿verdad? No es lo mismo comenzar a experimentar con el ayuno intermitente a conocer realmente tu ventana ideal para obtener estos resultados positivos. Así que, pues si quisieras adquirir este plan, y vamos a la siguiente, por favor, si quisieras adquirir este plan y esta información de expertos por tu lado, pues estaríamos hablando de que te costaría aproximadamente unos $700, ¿verdad? Si decides buscar en internet programas de alimentación, programas de ayuno intermitente, programas de entrenamiento físico, terapias para lograr la felicidad, ¿verdad? Pero acá y en exclusiva para todos ustedes los invitados de consultores, a todos aquellos que estaban interesados en esto, si deciden ser parte del Reset Club en las próximas horas, vamos a iniciar no con $700, sino con el grandioso precio de gratis. Sí, señores, toda esta mentoría, todos estos consejos gratis. ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder hacer parte de este Reset Club e iniciar gratis? Deben acercarse a la persona que los inscribió en este webinar. Deben acercarse a un consultor registrado de Immunotech y comprar una caja de Immunocal y una caja de Optimizer. Si quieren, vamos a la siguiente. Ya el consultor que los registre y con el cual puedan comprar el producto, les ofrecerá la mejor opción de Immunocal que sea para ustedes, ya sea Immunocal Sport, Immunocal Platinum, Immunocal regular o el Optimizer rojos y verdes o el Optimizer Performance. Una vez hayan comprado la caja de Immunocal y la caja del Performance, van a ser parte de este Reset Club, van a recibir todo el material, les van a enviar las invitaciones a estas mentorías exclusivas y pues una de las cosas que a mí en lo personal me parecen más chéveres, van a tener este acompañamiento en el grupo de Facebook a todos estos invitados que compren el producto. Así que, pues bueno, esto es el Reset Club, esto era lo que les queríamos contar, si quieren profundizar en los secretos que escucharon el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los mentores que hicieron esto posible. Todos los que vamos a ser parte de este Reset Club estamos muy emocionados pues de darle la vuelta al reloj y de verdad comenzar a frenar este paso del envejecimiento y de ayudar a nuestras células. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta el final de esta sesión, por su tiempo y a los que decidan, pues ya saben, hoy mismo vayan con la persona que los invitó y pregúntenles cómo consiguen su Immunocal Optimizer. Feliz día para todos.